Bueno, hermanos, vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, una continuación sobre el atributo de Dios, la santidad. Dios es santo y hoy vamos a tocar un punto que es la obra del Padre con su santidad hacia nosotros. Esto es súper importante y si ustedes se dan cuenta que estamos estudiando cómo conocer a Dios, ustedes vienen aquí con un objetivo, vamos a pasarnos un rato aquí estudiando con el objetivo de aprender. Y el objetivo de aprender y conocer a Dios, recuérdense que ¿para qué conocemos a Dios? ¿Se acuerdan de ese verso? ¿Cuál es el objetivo de conocer y comprender a Dios? ¿Qué encontramos cuando conocemos a Dios? Santidad. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan que decía que es necesario que lo conozcamos a Él y a su Hijo con el objetivo de... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese verso? Deben de aprendérselo de memoria. Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, el único Dios verdadero, porque así encontrarán la vida eterna. Escuchen bien, hermano. Súper importante lo que estamos hablando. Conocer la Biblia y no conocer a Dios es terrible. ¿Cómo se puede pasar eso? Sí puede suceder. Usted puede conocer la Biblia y no conocer a Dios. Usted puede estar en una iglesia y no conocer a Dios. Usted puede venir aquí y no conocer a Dios. ¿Pueden entender la diferencia entre todo lo que estoy diciendo y no conocer a Dios? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo físicamente podemos ver esa actitud de un ser humano? Que esté en una iglesia y no conozca a Dios. Que lea la Biblia y no conozca a Dios. ¿Cómo es posible eso? Que haga lo mismo siempre. Venga acá a la iglesia y haga lo mismo que está acostumbrado a hacer. Si no hay cambio, si en tu vida no hay cambio, si no hay semejanza a Él, si tú no tienes transformación a la imagen de su Hijo, tú vienes a la iglesia pero tú no conoces a Dios. ¿Entiendes? Si tú no aumentas tu amor hacia Él, tú no conoces a Dios. Si tú no aumentas tu santificación, tú no conoces a Dios. Si tú no aumentas la obediencia, tú no conoces a Dios. Si tú sigues con las cosas del mundo, no importa lo que tú entiendas, mientras tú tengas cosas del mundo que Dios dice, eso no estoy de acuerdo, tú no conoces a Dios en esa área. Tú no comprendes a Dios en esa área. Mientras tú sigas con los principios del mundo, no conocemos a Dios. ¿Entendemos eso? Si yo sigo con mi carácter, con mi actitud humana, y Dios quiere que yo la cambie a la imagen de Él y no lo hago, yo no he conocido a Dios, hermanos. No lo he conocido. Si no aumenta mis sentimientos hacia Él, mi deseo de estar con Él, mi confianza en Él, yo no he conocido a Dios. Si no me hago a su imagen santa, no he conocido a Dios. Estoy en un proceso, pero no he llegado a conocer a Dios. ¿Me entienden? Entonces Dios quiere que lo conozcamos porque a medida de que lo conozcamos a Él, eso le dice que es vida eterna. Capítulo 17:3 de Juan es lo que dice. Ya eso lo hemos estudiado desde el principio. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Dios Jesucristo, quien es enviado a la tierra. Esa es la vida eterna. Ahora, estamos hablando de este maravilloso atributo de santidad. Atributo. De la santidad va a ser esta predica. Sí, este es el segundo estudio sobre el atributo de la santidad de Dios. Pero este ya lo estudiamos la semana pasada y ahora vamos a estudiar el atributo de Dios, pero usado, el atributo de Dios, de su santidad, pero usado como Padre. Fíjense, hay un atributo, el atributo de santidad se puede usar como Padre y como Dios. ¿Cuál sería el atributo de santidad como Dios? Vamos a ver si tenemos una idea. Perfección. Como Dios, pero ponte de Él hacia mí. ¿Cómo el atributo de Dios en santidad, como ser supremo, cómo usted lo ve? Como una elección. ¿Una? Como la elección. Elección. La elección que Él me eligió a mí, entonces. Oh, pero estamos hablando de santidad. ¿Cómo el atributo Él me dio un atributo Él es Dios. Para ser como Mira, Él quiere, como su imagen. Mira esto, Él es Dios aquí, Claro. Y aquí es Padre. ¿Cómo trabajaría el atributo como Padre? El atributo
de ser santo. Él es santo aquí, es santo el mismo aquí. Pero ¿cómo usted lo ve aquí y cómo lo ves aquí? ¿Cómo lo ves? Aquí como Dios y aquí como Padre. ¿Cuál tú ves la diferencia? ¿Qué diferencia tú ves? ¿Ves alguna diferencia? No ves ninguna. En uno nos está corrigiendo y en el otro nos está guiando a hacer las cosas. Ok. Si yo lo miro como Dios, es fuego consumidor. Es una ley que no permite el pecado. Como Dios es santo y como Dios, Él es destructor de todo lo que sea pecado. ¿Lo puede ver aquí como Dios? Como Dios en el Antiguo Testamento, la ley, la justicia, mi autoridad tiene que ser, porque yo soy el Señor. Como Padre, ¿cómo lo ves entonces? Nos corrige. ¿Lo ves? Lo ves diferente. Ya no lo ves como el que te quiere destruir y castigar, sino lo ves como el que te quiere edificar, proteger, cuidar, llevar a Él. Son dos actitudes del mismo ser, pero que tienen que existir. Aquí es un juez, aquí es una autoridad, es un gobierno, es Dios. Papá ahora es un gobierno, es Dios, pero como hijo, padre a hijo, ya no te trata como creador a una creación, sino esta es la ley, esta es la gracia. Por eso Jesús cuando vino dijo, ustedes no conocen al Padre. Claro. Ustedes lo que conocen es al Dios de la ley, pero no lo entienden como Padre. Padre, yo vine a darte a conocer al mundo. Padre, te he dado a conocer. Ustedes no conocen al Padre. ¿Pueden ver esta diferencia, hermano? No estamos ahora bajo esta autoridad del Dios fuego consumidor. Él sigue siendo fuego consumidor. Ahora estamos bajo esta obra de Dios como Padre. Y tenemos que ver este atributo de Dios como Padre, como ustedes decían. Que en este atributo es lo que quiere llevarme a mí a ser como Él. En el atributo de Dios es lo que da aquí es justicia. Yo soy y el que no es como yo, lo corto. Porque Él es Dios. Pero cuando Dios toma el atributo de Padre, que lo toma a través de Jesucristo, entonces se convierte ahora en un Salvador, en un Redentor, en un Creador a sus hijos. Ahora está haciendo la obra de familia. Todo lo que hizo hasta Jesús era para preparar al hombre para el momento de él actuar como padre, porque el hombre no lo veía como padre. Por eso Jesús le dijo, ustedes dicen que su padre es Dios, si su padre es Satanás, porque ustedes no entienden al Padre. Estamos entendiendo. Si no entendemos estas dos maneras de Dios, no podemos llegar a Él como dice ahora, vengan a mí confiadamente. Ustedes entren por el velo abierto a través del cuerpo de Jesucristo a mí. Vengan confiadamente a mí. Porque el hombre cuando ve a Dios tiene que tener temor, porque Él es un fuego consumidor. Pero cuando lo ven como Padre, ya no lo ven como el fuego consumidor. Ahora se ve como el Dios Todopoderoso que te ama, que te atrae con cariño, que lo que está haciendo es usando su atributo de santidad para llevarte a Él, a ser como Él, y no para destruirte como el Creador, el Juez del universo, el Santo, el Perfecto, y que tú no puedes ser como Él. ¿Estamos entendiendo estas dos diferencias? Hay que entender a Dios como Dios y hay que entender a Dios ahora en su atributo de santidad de Padre, porque su atributo no cambia. Lo único que toma es diferentes funciones. Cuando Él es Dios y juez, su atributo destruye porque tú no eres igual que Él. Pero cuando Él es Padre, su atributo construye porque es lo que está trayéndote con su cuerda de amor a ser como Él. ¿Entendemos esa parte? ¿Entendemos esa parte, hermano? ¿De verdad? Amén. Entonces, Dios, en el capítulo 17, que lo hemos leído, dice, Jesús orando dijo, en el 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjense, si yo le oro a Dios y le digo, Padre, ellos son del mundo, ¿qué es lo que dice Dios ahí? Fuego con ellos. Son del mundo, el mundo y yo no tenemos relación. Pero ahora Jesús le dice, Padre, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ellos tampoco son del mundo. Como no son del mundo, entonces
la obra de Padre empieza a fundirse allí en ellos y dice, santifícalos en tu verdad,